Que Dios les bendiga, amada iglesia del Señor. Nuevamente Dios nos da la oportunidad de poder hablar de su palabra, porque a eso hemos sido cada uno de nosotros llamados, a leer su palabra, a enseñar a los demás, a ponerla por obra, como siempre decimos cada vez que terminamos de leer su palabra. Y gracias a Dios, hoy es jueves, bendito sea Dios que nos permite ya prácticamente entrar a la primera quincena de este mes. Damos gracias a Dios, ha transcurrido este año muy rápido, pero ha transcurrido con la bendición del Señor y su presencia está en nuestros corazones. Bendito sea el Señor. Hoy vamos a hablar un tema que cada uno de nosotros debe de considerar en cada aspecto de su vida, y creo que este tema es de interés general para cada uno de nosotros. Este tema se llama Nada hay imposible para Dios. Nada hay imposible para Dios. Y solamente leeré un versículo y voy a desarrollar el contexto de este. Se encuentra en el Evangelio según San Juan, en su capítulo número 11, en su verso número 40, y dice: Jesús le dijo: ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Nuevamente dice: Jesús le dijo: ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Bendito sea el Señor. Este, este contexto empieza precisamente en el capítulo número 11, en su verso 1, cuando dice: Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con su perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir al Señor: He aquí el que amas está enfermo. Bendito sea el Señor. Y vemos precisamente en este pasaje algo muy importante aquí. Algo muy importante que nos hace y que recalca precisamente este pasaje. Y es en el verso número 3 de este capítulo 11, que dice: El que amas está enfermo. No se trataba de cualquier persona, no se trataba de cualquier personaje como en otros relatos de la Biblia nos lo hace saber, sino que se trata de esta vez de un personaje el cual el narrador precisamente de este evangelio nos hace hincapié en que es alguien en que al Señor amaba. En la aldea de Betania estaba precisamente Lázaro, que precisamente también la escritura nos dice que era hermano precisamente de María, y ya conocemos nosotros precisamente esa historia de María, que fue la que ungió al Señor con perfume y que enjugó los pies con sus cabellos. Bendito sea el Señor. Y este texto empieza a narrar que sus hermanas enviaron a decirle al Señor: Señor, Lázaro está enfermo, el que amas está enfermo. El Señor recibe la noticia. En el verso número 6 dice que a partir de que Él recibió esa noticia de que estaba enfermo, nos dice que se quedó todavía 2 días más en el lugar en donde estaba. El Señor Jesús no era que no le importara la noticia, no era otra cosa, y ahorita vamos a ver, vamos a desglosar este pasaje, por qué el Señor hizo esto. Y precisamente después, en el verso número 11 dice: Dicho esto, les dijo después: Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Bendito sea el Señor. Después, en el verso 14, como los discípulos aún no tenían un poquito de discernimiento, ellos pues precisamente decían: bueno, está enfermo, y si duerme tal vez pues está por lo mismo dormido de su enfermedad. En el verso 14 el Señor les habla abiertamente y les dice: Lázaro ha muerto. Y así es, los discípulos entonces comprenden que Lázaro ya había muerto, era literal su muerte. Y entonces podemos ver aquí, en este pasaje, cómo los discípulos, en algún momento, yo pienso, la Biblia no lo dice, pienso que a lo mejor los discípulos se sorprenden. Y más adelante, precisamente en el verso, gloria al Señor,
En el verso número 37 dice, algunos de ellos, las personas que estaban precisamente junto a la muerte de Lázaro, decían, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Pienso que muchas personas se hicieron esa pregunta. Y a veces nosotros también nos hacemos algunas preguntas con respecto a los sucesos que pasan en nuestra vida. Pero bueno, ahorita vamos a ver un poquito de esto. Simplemente era para entrar en contexto, para entender bien antes de explicar todo el tema lo que había pasado. El Señor Jesús tenía un amigo, Lázaro, y precisamente este muere. Y lo que vamos a ver a continuación es precisamente la resurrección de Lázaro. Una resurrección precisamente es volver a una persona que ya estaba muerta, volver a la vida. Ha habido algunos casos en el mundo muy pronunciados precisamente de personas que se mueren por algún momento y después vuelven a la vida. Pero este es un caso muy singular y ahorita lo vamos a explicar. Y bueno, comenzando con el tema, podemos decir que en toda circunstancia adversa, cuando el Señor quiere hacer algo grande, cuando el Señor quiere hacer algo imposible, algo sobrenatural, es decir, que es algo sobrenatural, quiere decir precisamente que es algo que se sale de las leyes físicas, que es algo que se sale de lo habitual, que es algo que se sale precisamente de nuestra lógica como seres humanos. Algo sobrenatural, y siempre hay un propósito. Siempre hay un propósito. En el verso número 4 nos dice, oyéndolo el Señor dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por él. Todos los sucesos que pasan en nuestra vida, absolutamente todo, conlleva un propósito. Ya lo hemos dicho muchas veces, pero lo reafirmamos en esta ocasión con las Sagradas Escrituras, que Dios en cada suceso, y aquí estamos hablando de una desgracia, el Señor tiene un propósito para esto. Hay que tener fe, por supuesto. En el verso número 21 y 22 dice, Marta dijo al Señor, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé, ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Marta, a pesar de la desgracia vivida de su hermano, a pesar de que él estaba muerto, ella dice dos cosas. La primera es de confianza en el Señor precisamente, y dice, Señor, si tú hubieras estado aquí en este lugar, mi hermano no estaría muerto. Él estaba, y nos dice la palabra del Señor, que estaba a 15 estadios, estaba probablemente cerca de Jerusalén. Pero Marta dice, Señor, si hubieras estado aquí. Pero después, ya resignándose un poquito, Marta dice, Señor, pero ahora sé que todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo dará. Cada uno de nosotros debe de tener esa misma fe en que, aunque veamos pérdidas, aunque veamos desgracias, aunque veamos muchas cosas que a nuestro alrededor a veces parecen no tener solución, que a nuestro alrededor parecen a veces ser imposibles, nosotros tenemos la confianza y debemos de tener esta misma fe que Marta, en decirle al Señor, Señor, yo sé que lo que yo te pida tú lo puedes hacer, Señor, porque para ti no hay nada imposible. Esta fe tuvo Marta diciéndole, Señor, yo sé que todo lo que le pidas a Dios, Él te lo va a dar. Gloria al Señor. Y nuevamente, en el verso 27 dice, le dijo, sí, Señor. En el verso 25, perdón, le dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, al que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y en el verso 27 ella vuelve a reafirmar su fe y dice, le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Yo creo que a Marta se le contó muchísimo esta fe que tenía, y precisamente cuando el Señor le dice, yo soy la resurrección, yo soy la resurrección, Marta, yo soy la resurrección, Marta. El que cree en mí aunque esté muerto vivirá.
El Señor le vuelve a preguntar, ¿crees esto, Marta? Y Marta responde, sí, Señor, yo sé que tú eres el Hijo de Dios. Prácticamente Marta estaba entregando completamente toda la confianza al Señor en que Él haría un milagro cual no lo había hecho. Bendito sea el Señor. Debemos de entender que Dios es una persona y que se preocupa por cada uno de nosotros. Este verso número 35 es el verso más pequeño de la Biblia. Pero este verso tan pequeño, en 2 palabras, nos revela precisamente una gran verdad. Y es que Dios se compadece de nosotros. Dios mira las cosas y las mira, por supuesto que las mira con dolor. Él es una persona con sentimientos. Él nos hizo conforme a su imagen. Y dice este verso, Jesús lloró. ¿Y por qué lloró? La respuesta está precisamente en el verso 33. Dice, Jesús entonces, al verla llorando, María, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Cada una de las cosas que nosotros vemos imposibles, cada una de las cosas que nosotros vemos difíciles, cada una de las cosas que nosotros vemos inalcanzables, Dios se preocupa por ello. Dios no está ausente de lo que nosotros le pedimos. Dios sabe el dolor y la carga que hay en nuestro corazón cuando exponemos esa necesidad ante Él. Y está este versículo que dice, Jesús lloró. Dios se preocupa por nosotros. Dios tiene dolor en su corazón. Dios tiene compasión por nosotros. Y aunque las personas renieguen, como lo habíamos comentado hace un momento, y estaban diciendo, no podía que abrió los ojos al ciego, haber hecho que también Lázaro no muriera. En nuestras preocupaciones y nuestra necesidad habrá muchas personas que renieguen precisamente de nosotros como cristianos y van a decir, bueno, pues no, que tiene a ese Dios que pueda hacer todo, ¿por qué no hace esto? ¿Por qué no hace lo otro? Habrá muchas personas a nuestro alrededor que van a renegar, y aún así nosotros debemos de permanecer fieles al Señor. Aún así nosotros debemos de permanecer sinceros en nuestra devoción y en nuestro servicio a Dios. Contra toda adversidad, el verso número 39. Y aquí precisamente es lo que yo había comentado, en que este es un caso especial de resurrección. Dice, dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, quede ya, porque es de 4 días. Nuestro cuerpo, a partir de que muere, en un lapso de 24 horas empieza la descomposición del mismo. Ahora imaginemos un cuerpo muerto de hace 4 días. Imaginemos solamente en qué estado de putrefacción estaba el cuerpo de Lázaro. Por eso esta es una resurrección muy especial. Por eso este es un milagro muy, muy singular. Podemos encontrar muchas cosas en la Biblia, pero este es un milagro muy singular, dentro del cual el Señor Jesús, que es Dios, aquí hay muchas verdades en este capítulo 11 y es necesario que lo leamos para poner mucha atención y comprendamos precisamente el por qué no hay nada imposible para Dios. Podemos decir muy pocas cosas en este breve tiempo, en este pequeño mensaje, pero esta es una de las que yo quería hacer énfasis, en que esta resurrección fue muy especial porque fue una resurrección de 4 días después de que murió Lázaro. Y enseguida cada uno de nosotros podemos experimentar también lo mismo. Podemos decir y podemos tal vez elegir alguna situación en nuestra vida que sea muy, no sé cómo decirlo, la palabra es imposible, pero a veces vemos y calculamos
En la cuestión económica decimos, no me alcanza para esto, es inalcanzable, es imposible que yo compre esto, que yo haga aquello, es imposible que yo, bueno, tantos imposibles que hay en nuestra mente. Sin embargo, Dios, a pesar de todas las cosas, puede obrar milagros. En el verso número 43 dice: y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, sal fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Lázaro, que ya estaba 4 días muerto, sale con todo y las vendas. El Señor Jesús les manda, les dice: quiten las vendas, y lo dejaron. Concluyendo en este tema, mis hermanos, hemos visto precisamente cómo el Señor tiene un propósito para nosotros en cada situación de nuestra vida. Siempre tiene un propósito para cada uno de nosotros. En todo lo que estemos pasando, Dios tiene un propósito. Hay que tener fe para creer que Dios tiene un propósito y para creer que Dios va a obrar en medio de toda circunstancia adversa. Hay que considerar que el Señor es una persona y que Él está dispuesto a todo lo que le pidamos, siempre y cuando esté dentro de su voluntad. Eso sí hay que aclarar, siempre y cuando esté de acuerdo a su voluntad. Dios es una persona, se preocupa, nos ama y tiene compasión por nosotros. Las personas pueden renegar a pesar de todo, pero debemos de mantenernos firmes. Dios, el Señor Dios, puede contra todo aquello que nosotros nos resulta imposible. Para Él es nada. Y Dios puede hacer el milagro el día de hoy precisamente. Yo quisiera preguntar, ¿qué problema cada uno de nosotros tiene? ¿Cuáles son esos imposibles que nosotros tenemos en nuestra vida? ¿Cuáles son? ¿Qué son esos imposibles que nosotros tenemos en nuestra vida? Pongámonos a pensar, ¿qué es aquello que nosotros decimos: yo creo que jamás voy a ver esto, yo creo que jamás voy a ver esto, yo creo que jamás voy a tener aquello? ¿Qué es aquello? ¿Cuáles son los imposibles dentro de nuestra cabeza? Quisiera también preguntar, ¿tenemos fe? ¿Hay fe en nuestro corazón? ¿Está esa certidumbre verdadera de que Dios puede hacer algo en nuestras vidas? ¿Existe eso? Dice la palabra del Señor en el libro del profeta Jeremías, en su capítulo número 32, en su verso número 26, y dice: y vino palabra del Señor a Jeremías diciendo: he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? ¿Hay algo que sea difícil para Dios, hermano? ¿Hay algún imposible en tu vida? Dios está dispuesto a que ese imposible en tu vida se haga posible. Y no son palabras alentadoras o de motivación, de crecimiento personal. Esto es una realidad. Esto es una realidad. Dios quiere que nosotros le pidamos cosas difíciles. Dios permite cosas en nuestras vidas complicadas. Dios las permite. Y las permite para que nosotros veamos su gloria. Dios permite cosas imposibles en nuestra vida para que nosotros creamos en Él. Esta señal que el Señor hizo, este milagro, Dios lo hizo para que los judíos creyeran en Él. Y así fue. Muchos judíos ahí creyeron en Él. Y lo hizo para glorificar precisamente su nombre. Y lo hizo. Y Dios también, escúchalo bien, Dios también quiere que cada uno de nosotros podamos ver su gloria en nuestras vidas.
Dios también quiere que cada uno de nosotros podamos entender que Él se preocupa por nosotros. Dios también quiere que nosotros, cada uno de nosotros, podamos tener más fe cada día. ¿Y cómo se alimenta esa fe? La fe se alimenta precisamente cuando nosotros vemos continuamente la gloria de Dios. Querido hermano, yo solamente puedo decir que Dios quiere hacer cosas poderosas en nuestras vidas, así que permitámosle que Él se glorifique en nuestras vidas. El momento que nosotros le decimos, Señor, yo quiero ver tu gloria, estemos preparados para una situación difícil y desesperante, porque en esas situaciones es en donde Dios se mueve, es en donde el Dios de lo imposible se hace presente. Que Dios les bendiga.